Bueno, muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga y estamos contentos por poder estar aquí con ustedes. Y gracias a Miriam por haber escogido este himno que viene muy de acuerdo con lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. Quiero leerles un pasaje bíblico, solamente la primera parte, y mencionarles algo de este himno y después vamos a orar para comenzar el estudio. Dice el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y este himno que cantamos decía, bellas palabras de vida. El único libro, escúchelo bien, el único libro que ofrece garantía de vida eterna es la Biblia, no hay otro. Hay cientos de religiones, hay decenas de miles de libros religiosos. El único que garantiza la vida eterna lo tenemos al alcance. Es la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ser tus hijos y por tener esta garantía de vida eterna y esa revelación completa que tú nos has dado en tu palabra y que a través de los siglos tú los has traspasado a nosotros. Y gracias porque la tenemos ahora por todos los medios. Ayúdanos a estudiarla, pero sobre todo a vivirla cada día y poder comunicarla a otros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, les dijimos que cuando comenzamos esto, que íbamos a hacer estos estudios acerca de las sectas que había, ya estudiamos los mormones, que íbamos a intercalar. Vamos a estudiar lo que enseña la Biblia, vaya, en resumen, y lo que estas religiones enseñan. ¿Por qué? Porque si es el único libro que tenemos, debemos conocerlo. ¿Es posible? Sí. Yo no le puedo decir que usted se va a aprender la Biblia detalle por detalle, pero por lo menos cada creyente debe conocer qué contiene la Biblia. Porque si no lo sabemos nosotros, ¿a quién se lo vamos a exigir? Además, cuando usted habla con una persona acerca de Jesucristo, cuando usted habla con una persona acerca del único Dios verdadero, toda la información que usted le pueda dar está aquí. Y si usted no conoce la referencia, la persona no le va a creer. Claro, Dios puede obrar de muchas maneras y el Espíritu Santo puede usar cualquier medio para que una persona conozca. Pero lo que la persona quiere es que cuando usted hable con él, usted conozca. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento y vamos a empezar primero por la ley que está allí. Y vamos a ver estos libros, vamos a ver a cuántos llegamos hoy, pero no lo vamos a hacer tan rápidamente para si usted quiere hacer preguntas. Bueno, los 5 primeros libros se les llama el Pentateuco de los libros de la ley. Pentateuco viene de 5, ¿verdad? Y vamos a ver también que tiene otro nombre que es dado por los judíos. Vamos a ver si hoy nos podemos aprender, aunque no lo estudiemos, los primeros 5 libros. Yo se los voy a decir ahora, pero lo vamos a repetir después. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y vamos a ver si al transcurso de este estudio, que va a durar unos meses, vamos a ver si nos podemos aprender de memoria todos los libros de la Biblia. Ahora, no solamente aprenderlo, sino saber dónde están. Si yo le digo, vamos a buscar en el libro de Éxodo, ya usted sabe que tiene que buscar al principio. Si yo le digo, vamos a buscar Habacuc, busque por los profetas menores. Si yo le digo, vamos a buscar en el libro de los reyes, ya usted sabe que son los libros históricos. O sea, usted tiene que estar ubicado. O si vamos a hablar de Filemón, no busque Filemón en el Antiguo Testamento. Filemón está una de las epístolas que le mandó Pablo a Filemón y está en el Nuevo Testamento. Así que eso es lo que queremos, que usted tenga un dominio. Es muy triste ver a una persona buscando en la Biblia que lleva años en la iglesia y tiene que buscar por el índice. Ustedes saben algo, y claro, si usted la usa no se sienta mal, pero yo le digo, ya yo no puedo usar índice en la Biblia, porque me demoro más buscando por el índice que buscando manual. ¿Por qué? Porque ya más o menos por la práctica yo sé dónde están los libros. O sea, me cuesta más trabajo buscar el índice que buscar. Usted dirá sí, y cuando usted lo haga, usted le va a pasar igual. O sea, si usted va a buscar en Salmos, más o menos está por el medio, no es que sea el medio, pero está en el centro. Usted va a buscar, digamos, Malaquías o ¿cómo se llama? O Zacarías, busque al final del Antiguo Testamento y eso le va a ayudar mucho. Así que los 5 primeros libros se les llama Pentateuco. La ley contiene relatos sobre la creación del mundo, esto es lo que usted tiene que tener en mente, el diluvio, Abraham, Isaac y Jacob,
el pueblo de Israel en Egipto, el éxodo y el tiempo que los hijos de Israel pasaron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Eso abarcan los primeros 5 libros, o sea, contiene los relatos de la creación del mundo, habla del diluvio, la torre de Babel, vamos a ver después, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel en Egipto, el éxodo, el tiempo de los hijos de Israel allí en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Si usted le pregunta, bueno, ¿qué contienen los primeros 5 libros? Tiene que tener una idea. ¿Por qué? Porque la gente, mire, vivimos en un mundo de conocimiento. Y aunque el conocimiento no salva, pero el conocimiento es un instrumento para ayudar el mensaje de salvación. Entonces a la gente le agrada el conocimiento. Demuéstrelo, que usted conoce la Biblia. Por lo menos que tiene una idea de lo que es la Biblia y de lo que contiene la Biblia. Los libros de la ley también registran la ley que Dios dio al pueblo en el monte Sinaí, o sea, la ley de Dios, que no solamente son los 10 mandamientos como algunos piensan. La ley de Dios son más o menos, creo que 663 mandamientos, y vamos a ver algunos de ellos, no los vamos a hablar en detalle, pero sí los vamos a mencionar. Así que fue la ley de Dios ahí en el pueblo, en el monte Sinaí, que Dios le dio al pueblo. Rige las reglas para el sacrificio, la adoración, la vida diaria, y a esta ley se le llama también Torah. O sea, ahí están los 10 mandamientos, están las leyes para el sacrificio, cómo se debía hacer el sacrificio, por qué era el sacrificio, para qué era el sacrificio. Porque saben que algunos, por desconocimiento, dicen, oye, los israelitas o los hebreos hacen lo mismo que hacen hoy los santeros. No, el problema es que el diablo ha copiado lo que Dios le indicó al pueblo. Ahora, aquello tenía un simbolismo. Los sacrificios de animales estaban mirando ¿a quién? Al Cordero, al Hijo de Dios. O sea, y acuérdense que al final de la historia, en la eternidad, ¿sabes cómo vamos a ver a Jesucristo? Como un Cordero, como el Cordero inmolado por el cual nosotros tenemos vida eterna. Así que ahí están las reglas para el sacrificio, cómo debía ser la adoración a Dios. Algunos creen que la adoración, de esto yo a través de todos mis años en el ministerio y de mi vida de cristiano, yo he tenido muchos encuentros de discusiones y me ha alterado por celo, por la obra. La gente quiere establecer la adoración. Yo no sé de dónde lo he sacado. La adoración siempre la estableció Dios. Dios, y yo le digo a la gente, entonces se tienen que callar la boca porque yo me sé la Biblia, por lo menos no al dedillo, pero sí conozco lo que tiene. Dios nunca le dijo al hombre cómo tú quieres adorar. Eso Dios nunca lo dijo. Dios le dijo al hombre, yo te voy a decir cómo tú me vas a adorar. Hoy es al revés. Las iglesias se establecen y dicen, vamos a adorar de esta forma. ¿Quién dijo eso? La adoración es para agradar a Dios, no para agradarte a ti, I'm sorry. Si tú te sientes mal, tienes un problema, pero con Dios. Porque el culto no es para que tú te sientas bien, es para que Dios, es para agradar a Dios y adorar a Dios. Y claro, si un culto es ordenado y un culto está basado en la Biblia, usted se va a sentir bien. Por eso es que Dios le dio pautas para la adoración. ¿Cómo se debía vestir el sacerdote? No podía venir como quiera, usted me perdona. Tenía que vestirse bien, cómo debía entrar. ¿Cuál era el orden? Por ejemplo, los sacerdotes servían por grupos de 24 que tenían diferentes tiempos. ¿A qué tiempo le tocaba al sacerdote? ¿Cuándo el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo? ¿Cómo debía hacerlo? ¿Cómo debía hacerse el sacrificio? ¿Cómo debían lavarse las manos allí para la purificación? ¿Cómo debía echarse el aceite? ¿Cómo debían encenderse las lámparas? ¿Cómo debía encenderse el candelabro? Todo eso, un día vamos a dar un estudio, tenía un significado mirando al Mesías. Pero todo eso está en los libros de la ley. Dios estableció meticulosamente cómo debía ser la adoración. Pero hoy en día no, hoy se coge todo ahí a como venga, como caiga, como dicen las personas. No es como caiga, es como Dios quiere. Y entonces también había leyes para la vida diaria. Acuérdense que Dios nunca aprobó la esclavitud. Pero en el tiempo bíblico había esclavitud. Y Israel era parte de ese pueblo que vivía. Entonces Dios estableció leyes para los esclavos. Debían ser leyes humanitarias, leyes justas. No se podía abusar.
había que darle libertad cada cierto tiempo a los esclavos. O sea, las leyes diferenciaban a Israel de los demás pueblos. Así que no solamente abarcaba la ley moral, o sea, la ley santa de Dios en cuanto a los mandamientos, sino la ley de la vida diaria. Bueno, a eso los judíos le llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, yo estuve en Panamá trabajando con un judío, ya dije que era un judío un poco rebelde, pero bueno, era judío, pero los hijos por lo menos estaban bien encaminados. Ellos normalmente los presentan en la sinagoga aproximadamente cuando tienen 12 años. Acuérdense que es Cristo, pero no lo hacen por eso, se presentó a los 12 años en el templo, porque era la edad en que podían quizás discernir bien. Bueno, cuando presentan en la sinagoga a los jóvenes judíos, tienen que conocerse la Torá. O sea, los primeros 5 libros, por lo menos conocérselo de una forma general, pero conocer todas las leyes que contiene y todo lo que dice los primeros 5 libros. Ahora, vamos a ver el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Y precisamente Génesis quiere decir comienzo. ¿Quién lo escribió? Moisés. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. ¿De qué habla Génesis? De los comienzos. Los comienzos de la humanidad, el comienzo del ser humano, el comienzo de la nación escogida por Dios. ¿Cuándo se escribió? Aproximadamente entre el año 1450 al 1400. Acuérdense que los años aquí van bajando, no subiendo. Por eso cuando usted le digan qué tiempo tiene descrita la Biblia, más o menos unos 3.500 años. Ese es el promedio. Pero 3.500 años en que Dios, claro, antes de eso Dios se revelaba al hombre porque estaba la transmisión oral. Cuando Dios hablaba con Adán, hablaba con Eva, hablaba con aquellos profetas, o sea, hasta que se escribió era una transmisión oral. Ahora, ¿para qué se escribió el Génesis? Demostrar que Dios es soberano y que ama su creación. Y la soberanía de Dios tiene que ver con lo que Él hace y lo que Él decide hacer. Por ejemplo, Dios en la eternidad dijo en un momento, no un día, porque no había día, un momento, voy a comenzar a crear. ¿Quién se lo dijo? Nadie. No tenía nadie que le dijera, oye, haz esto. Ustedes saben que en el mundo en que vivimos, aún los grandes líderes, presidentes, tienen gente que le dice, oye, tienes que hacer esto. O sea, tienen un congreso, tienen un senado, o tienen un consejero presidencial, o tienen un secretario de Estado, bueno, un equipo. Dios no. Dios era eterno, nadie podía mandarle órdenes, tenía vida en sí mismo, y entonces un día Él determinó en su soberanía comenzar a crear. ¿Por qué? Por amor, punto, no lo movió otra cosa. Porque Él sabía todo lo que iba a pasar, o sea, Él sabía toda la historia, pero Él lo hizo por amor. Así que el Génesis, ¿para qué se escribió? Demostrar que Dios es soberano y que ama su creación. Ahora, ahí viene el resumen de los capítulos. Por lo menos trate de, claro, después más adelante, no ahora, le vamos a dar un material de esto. Ahora no lo tenemos que buscarlo y dárselo o copiárselo. Esto es un resumen. O sea, de los capítulos del 1 al 11 habla de la creación, de la caída del hombre, del diluvio y de la torre de Babel. Compruébalo. Ahí está. O sea, no me puede meter, digamos, la creación en Éxodo, el relato de la creación o en Levítico. No. Allí está. Los primeros 11 capítulos hablan de la creación, la caída, cuando el hombre pecó, el diluvio y la torre de Babel. Ahora, en los versículos, los capítulos del 11 al 25, habla precisamente de Abraham, que anteriormente se llamaba Abraham, padre enaltecido. Después Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitud. Y fue el hombre que Dios escogió para que fuera el padre de uno de los patriarcas de la nación hebrea, y también se le llama el padre de la fe, porque fue un hombre de gran fe. Un hombre que tenía, cuando fue llamado por Dios, 75 años, vivía en un país pagano, un Dios que él no conocía, le iba a llevar a un lugar que él no conocía, y él lo aceptó por fe. O sea, salió solamente con Sara, que tenía aproximadamente unos 64 años, porque más o menos se llamaban 9, y era estéril. Y Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación. Por eso es que Abraham se le llama el padre de la fe. Ahora, después habla de Isaac y Jacob en los capítulos 25 al 36. Ahora, quiero llamarle la atención. ¿Es importante que sepamos esto? Sí. Porque fíjense, los islámicos tienen a Abraham por padre, pero no tienen ni a Isaac ni a Jacob. Entonces, cuando usted busca en la Biblia, escuche bien, cuando por ejemplo, Jesucristo habla del Dios
verdadero habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se puede romper la cadena. Porque si usted me pone a Ismael, entonces Ismael no dio origen a Jacob. Los padres de los patriarcas de la nación hebrea y cómo se conocía el Dios verdadero era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No el Dios de Abraham, de Ismael, porque ahí se rompe la cadena. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció tan sencillo como eso. Y sabemos todo lo que pasó con Agar. Ismael dio origen a los árabes y casi todos los árabes, por decir, la mayoría de los árabes, a no ser hay algunos que han hecho alianza como Egipto, son enemigos del pueblo de Israel. Así que eso es importante. Y después, que es la historia, una de las historias más lindas, si usted la empieza esta noche, posiblemente usted se acueste tarde. Léase la historia de José, del 37 a 50, una historia bellísima. José es el hijo de Jacob, el que vendieron como esclavo, el que los hermanos quisieron matarlo, el que lo echaron al foso, que hicieron también ahora una serie. Bueno, esa historia es bellísima, de principio, de amor, también de la maldad de aquellos hermanos que quisieron matarlo. ¿Qué iba a decir? Y cuando se lee esa historia se va a dejar de quejarse. No, sí. Acuérdense que José era un hombre que creía a Dios. Y dice, no importa lo que me pase, porque, bueno, de esto lo hemos mencionado muchas veces, pero es que, ahora imagínense que usted, en primer lugar, los hermanos quisieron matarlo, Dios lo impidió. Después lo venden como esclavo a unos ismaelitas que iban pasando. Esos ismaelitas lo cogieron, llegaron a Egipto, lo llevaron a la plaza, era una buena mercancía, es como un aparato que está bueno, que está en buenas condiciones, que todo el mundo lo anhela, y valía bien, porque José era el de hermoso parecer, era robusto y era un joven. Y lo llevaron a la plaza y lo vendieron como una mercancía. Y entonces lo compra Potifar, uno de los, el mayordomo del faraón. Y entonces allí le fue bien, hasta que la mujer se metió con José. José, por ser fiel, va para la cárcel por una calumnia. Y después en la cárcel interpreta el sueño del copero. Y no se olvidó de él. El panadero sí le cortaron la cabeza, pero el copero fue y él no sé, ¿cómo se llama esto? No peleó con Dios, no altercó con Dios, no cuestionó a Dios. Oye, porque si me pasa todo eso, digo, oye, me venden como esclavo, después me venden en la plaza, después estoy bien con después me meten para la cárcel, después interpreto al copero y todavía sigo aquí. Y sabemos la historia que al final, después José fue el segundo después de Faraón. Léase la historia. Bueno, eso está ahí en los capítulos 37 al 50. Ven que es bello, es bello. Cuando usted lee la Biblia es bello. Por eso hay que leérsela y disfrutarla. Ahora, tenemos el versículo clave. Este fue lo que le llaman el pacto abrahámico o el pacto con Abraham. Dios le dijo a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Fíjese qué clase de privilegio, o sea, Dios entre él y Abraham. Y tu descendencia, la descendencia era Isaac y Jacob, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, por siempre. No era por unos días, no era por unos años, no era por un milenio, no era pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 7. Y eso se ha cumplido hasta ahora. Y se va a cumplir cuando Dios implante su reino eterno. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a Génesis? ¿Tienen una idea más o menos de lo que contiene Génesis? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Bueno, entonces estamos aprendiendo, vamos a aprender. Bien, vamos ahora al segundo libro, Éxodo, ¿verdad? Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. ¿De qué habla Éxodo? De la liberación de la esclavitud. Ese es el tema, bellísimo también. De todo lo que pasó el pueblo, de cuando Moisés se fue de allí, de cuando ayudó a un judío y después ese mismo judío lo echó para adelante y entonces ya lo estaban buscando y él tuvo que huir a Madián. Todo eso está allí. Entonces se escribió aproximadamente, más o menos en el mismo tiempo, el 1445 al 1440 a.C. Ahora, ¿para qué se escribió? Presentar la fidelidad de Dios a su pacto y brindarle a Israel las normas para un sano vivir. O sea, presentar la fidelidad de Dios. ¿En qué pacto? En el pacto que hizo con Abraham. O sea, bendeciré a tu descendencia será grande. Y entonces allí en ese éxodo de todo lo que pasó, Dios estuvo con el pueblo, a pesar de que por el pecado del pueblo
Israel tuvo que pasar 400 años en Israel, en Egipto. Se conoce como la esclavitud más férrea, más malvada que haya existido en toda la humanidad. Y aunque cuando usted va al libro de Éxodo, va a ver que dice 430 años. Dice, hay desajuste en la Biblia, no, la Biblia es exacta. Ahora, ¿qué pasó? Que los primeros 30 años, cuando ellos llegaron allí, que eran 70 personas, que estaba José y le dieron la tierra de José, entonces en esos primeros años, que eran como 30 años, estaba José. Al morir José, comienza la esclavitud porque se levantó otro faraón. Pero el tiempo de esclavitud fue lo que se profetizó. 400 años estuvieron esclavizados en Israel. Porque la gente no puede contar los otros 30 que estaban muy bien. José estaba en el palacio y la familia estaba en lo mejor de la tierra para el ganar. Así que, aunque vean esa esa cifra de 430, ese es el total. Pero la esclavitud duró 400 años conforme a la profecía que fue profetizada. Ahora, el resumen, capítulo del 1 al 7 habla de Moisés. Acuérdense que cuando aquellos se había dicho por el faraón, todo niño varón, hay que matarlo, ¿verdad? Pero a Moisés, la mamá lo vio de lindo parecer, lo escondió a pesar, bueno, ahí sabemos la historia, lo echaron en la barquita aquella de junquillo y entonces lo cogió la hija de faraón y entonces lo prohibió. Entonces está la historia de las plagas. Usted quiere, ahí están los juicios de Dios, las 10, el 10, acuérdense que es número de prueba, 10 plagas. ¿Me pueden mencionar algunas de las plagas? Algunas, no todas. Las ranas, sí, las langostas, la sangre. ¿Cuál más? Sí, no. Las úlceras malignas, los piojos, ¿verdad? Los granizo y fuego, ¿verdad? Bueno, ahí están las plagas. Entonces, usted cuando ve eso, dice, el juicio de Dios es firme. ¿Saben que ya hoy tengo el de mañana de que pongo en Facebook? Y a veces estoy viendo algo, digo, como Dios sobra y como es la maldad de los... Fíjense, el faraón hubiera podido evitarse todas esas plagas si hubiera dicho, ok, yo voy a dejar ir al pueblo y voy a reconocer que este Jehová es el único Dios verdadero. Pero no, se lo ha buscado. Porque la junta le quieren echar la culpa a Dios. No, Dios lo dijo. Moisés le dijo, oye, si dejas ir al pueblo, aquí se acaba la cosa. No, pero él siguió. Y hasta que no murieron los primogénitos de todo Egipto, no dejó salir al pueblo. ¿Qué iba a decir? Sí, no, que tengo siempre ahí un poco, porque se sabe que el faraón era duro de corazón, pero también habla como que Dios le endureció. No, el problema es, sí, gracias. Es Rita, ¿no? Rita. No. Rosa. Estaba cerca, empezaba con R. Oye, Rosa, mira, déjame decirle, cuando la Biblia dice eso, que lo dice así, tienes que entrar en el contexto bíblico. No es que Dios endureció el corazón de Faraón si lo ves así, sino es que el corazón de Faraón se endureció por no creerle a Dios. Porque ¿qué hacía Moisés? Moisés venía, hablaba con el Faraón y le decía, oye, deja ir a mi pueblo, si no va a venir una plaga. Y el Faraón decía, no. Entonces su corazón se fue endureciendo. Y cuando único supuestamente se le ablandó fue cuando se murió su hijo. Y al final también le fue detrás de los egipcios, de los israelitas con el ejército, y entonces allí fue el cruce del Mar Rojo y allí murió pereció el ejército egipcio. Así que su corazón fue endurecido. Porque aunque nosotros vemos las plagas como juicio, eran actos de misericordia. Porque ¿qué es lo que Dios quería? Que el faraón reconociera al único Dios verdadero. Y máxime cuando allí había estado José. Claro, este faraón ignoró a José, ni preguntó por José, porque todo eso estaba escrito en las crónicas. Lo que pasa es que este faraón ni se molestó leer las crónicas. Le pasó como en el tiempo de Nehemías y de Esdras, que a veces no leían las crónicas, otras veces así. Bueno, ahí están las plagas, está el Éxodo. ¿Saben? Yo dije ahorita cuántas personas habían entrado en Israel cuando estaba José. ¿Cuántas fueron? 70. Bueno, salieron, dice la Biblia, 600,000 hombres de a pie, sin contar niños y mujeres y los hombres que no podían caminar, los muy ancianos. Se calcula que por lo menos aproximadamente de una manera conservadora eran 2 millones salieron de Egipto. A 2 millones Dios alimentó en el desierto por 40 años. No le faltó el agua, no le faltó la comida y no le faltó la ropa ni el calzado. Oiga. ¿Y la sombra? No, y la sombra. De día la nube de Dios cubría
¿verdad? Y de noche como la luz de Dios era como el sol que alumbraba el camino y les daba calor también. Acuérdense que en el desierto por la noche hace mucho frío y por el día mucho calor. Ahí está. Entonces está también la ley de Dios dada allí en los 19 al 24. El tal tabernáculo y la adoración, eso es maravilloso. Cómo Dios dijo qué materiales había que tomar, de qué medida, dónde había que ponerlo, qué colores, qué detalle. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros a veces queremos hacer la cosa como nos da la, como salga. Ahí más o menos, al tiro. No, eso no es al tiro. A Dios hay que darle lo mejor de lo mejor, porque ahí está demostrado en la Biblia, ¿sí? Y yo le decía qué hacer con todo eso, y yo leo, y cuando puedo decirlo, se me olvidó primero. No, tienes que volver a leerlo. Sin tomar nota, hicieron todo eso, no notaban nada. Exactamente. No, miren, por ejemplo, cuando el arca de Noé, que la gente dice, bueno, ¿por qué no se hundió? Cuando le preguntan, oye, ¿por qué no se hundió el arca? Bueno, dice que por una sencilla razón, porque Noé siguió las órdenes de Dios y con sus medidas, y esas medidas eran las necesarias para que el arca no se hundiera, porque había que ser un ingeniero náutico, se dice ingeniero náutico, ¿no? O un ingeniero naval para poder, no eran ingenieros navales, no habían las condiciones, y atravesó todo aquel diluvio con grandes oleajes, y nadie pereció, y estaban los animales. Así que allí está el tabernáculo, la adoración, eso es bellísimo. Y entonces el versículo clave, y respondió Dios a Moisés, porque Moisés le dijo, oye, ¿quién soy yo? ¿Quién le voy a decir que me envía? Fíjense esta expresión, que eso es lo que significa Dios. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. Ese yo soy significa que Dios no tiene comienzo, que Dios tiene vida en sí mismo. ¿No le recuerda esto a alguien? A ver. A Cristo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, porque Cristo también es el yo soy, es el Dios encarnado. ¿Ven cómo aprendemos? Tan sencillo como eso. Pregunta sobre Éxodo. ¿Cuántas plagas fueron? 10, ¿verdad? ¿Había allí de abejas? Sí, había una de abejas, yo creo, ¿no? No. De moscas, sí. ¿Y había una de lombrices? No. No, puedes probar. Ok, estamos bien, entonces aprendimos. Quisiera decirte que el corazón de Faraón era duro porque ese era un pueblo que realmente, si vemos de José, todos hacían diferentes labores. Claro. Y ellos eran lo que era la base del pueblo de Egipto, en los trabajos. No, pero aparte de eso, todo el tiempo que estuvo José demostró que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso, que era el único Dios verdadero, y sin embargo no se arrepintieron. Aunque déjenme decirle que muchos egipcios se fueron junto con el pueblo de Israel, porque no solamente se fueron israelitas, sino que se fueron o sea, que no eran judíos, allí se fueron muchos egipcios que se convirtieron. Y ahí lo dice el texto bíblico, ahí no está mal este serial que hicieron. Así que muchos egipcios reconocieron al Dios verdadero y salieron con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en todo lugar siempre hay gente que reconoce al único Dios verdadero. Bueno, vamos a dejar Éxodo y... ¿sí? Cuando a Jesús lo fueron a arrestar y llegaron a buscarlo, preguntaron que dónde estaba. Cuando él se levantó y él dijo, yo soy. La gente cayeron a tierra. Cayeron. Yo soy. Fíjense que ahí no dijo ni yo soy el pan, yo soy, simplemente, es que ese yo soy era la presentación de Dios, y como por eso cayeron a tierra, fue tremendo. Acuérdense que dice la Biblia bien claro que eso no lo aceptan ninguna de las otras religiones. Jesucristo es el Dios encarnado, o sea, es Dios encarnado. Pero cayeron sin que los empujaran. Cayeron sin que los empujaran. Exactamente, sí que los empujaron, no como ahora sí que los empujan, ¿verdad? Ok. Bueno, Levítico fue escrito por Moisés también, de que habla de la ley y el sacrificio. Levítico quizás sea un poco para algunos tedioso, pero es muy importante, porque el libro de Levítico está mirando a Cristo, ¿verdad? Y todo lo que tienen que hacer. Se escribió aproximadamente en el mismo tiempo que Éxodo y Génesis. ¿Para qué? Instruir a Israel sobre ser santo y de bendición para los demás. Porque ¿para qué Dios escogió a Israel? Para que fuera diferente a las demás naciones. Miren, tienen que poner esto en contexto. Israel iba a estar en medio de naciones paganas, de naciones malvadas,
de naciones, no porque yo lo esté diciendo, sino que lo decía Dios, que no merecían la tierra que estaban habitando, porque se habían corrompido a tal grado que a los niños recién nacidos los freían vivos al dios Moloch, los quemaban, a las mujeres vírgenes las sacrificaban, hacían orgías sexuales en sus templos. Las sacerdotisas, aunque había sacerdotes, las sacerdotisas eran prostitutas y tenían relaciones no solamente con otros sacerdotes, sino también con parte del pueblo. Por eso es que cuando usted va a la vestimenta de los sacerdotes, y esto mi hija se reía, los calzoncillos eran de lino, pero eran hasta el tobillo, los de los sacerdotes. Porque Dios quería que había una gran diferencia entre aquella desfachatez del mundo pagano y lo que era su pueblo. Y entonces, precisamente era para que Dios fuera ejemplo de ser santo. Y las veces que pecó, por eso fue llevado cautivo. Acuérdense que estuvo 400 años en Egipto, estuvo esclavo en Asiria, estuvo 70 años en Babilonia, estuvo esparcido por el mundo desde el año 70 hasta el año 1948. O sea, Dios no ha dejado de castigar a Israel, pero sigue siendo su pueblo. Es como, por ejemplo, ahora, ¿cuántos aquí tenemos hijos? Levante su mano. Porque usted castiga a su hijo, deja de ser hijo. No, ¿verdad? Usted le mete, pero ese es su hijo. Claro, no le meta muy duro, métale. Claro, en mi tiempo, su cintazo bien fuerte funcionaba. Y una nalgada bien dada funcionaba. Hoy no, hoy se toca y es abuso. Pero estamos peor que en los tiempos de Noé, ¿verdad? No, yo di muy poco, pero tú, no, pero tu mamá sí te dio. Ok, pero bueno, porque usted discipline a su hijo, no deja de ser Dios. Claro, y usted disciplina a su hijo porque lo ama, porque quiere que su hijo ande por el buen camino. Bueno, eso es lo que hacía Dios. Dios disciplinó a Israel, pero seguía siendo su hijo, por decirlo así, de alguna forma. Ahora, el resumen de los capítulos de Levítico. Los 1 al 7 hablan del sacrificio, cómo se debía hacer el sacrificio. Acuérdense que para coger el sacrificio no podía ser un carnero ahí como quiera, o un cordero, no. Tenía que ser sin defecto y de 1 año. Ahora, ¿por qué? Sin defecto, no podía tener ninguna tachadura, no podía tener ninguna quebradura, no podía estar enfermo. Y 1 año porque era el desarrollo, cuando estaba en su desarrollo completo, pero en toda su energía. Precisamente Cristo fue el cordero perfecto, como decir, de 1 año, sin pecado, que fue ofrecido por nosotros. Y tú quieres saber una explicación clara de esto, léase Hebreos. Hebreos es muy profundo y tiene que ver con toda la ley de Moisés. Entonces, el sacerdocio, ¿cómo debía ser el sacerdocio? Bueno, hoy casualmente estaba oyendo una noticia de el tesorero del Vaticano, lo agarraron fuera de base. Bueno, agarraron una pila, o sea, con abusos sexuales, y lo van a encauzar. Da lástima que sean líderes mundiales con tanto pecado. Hay que orar por ellos, en el sentido de orar por ellos para que se arrepientan, pero algunos tristemente no lo van a hacer. Y era uno de los principales en Austria. Ahora, se hablaba también del puro y del impuro. Por ejemplo, cuando uno cogía lepra, no podían presentarse. Y además esto Dios lo hacía también para que no hubiera contaminación. El día de la expiación era el día una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se hacía expiación por el pecado de todo el pueblo. Eso estaba representando al día que Cristo murió en la cruz. Estos estaban leyes para la vida diaria, que ahí se repiten, las leyes que, bueno, no se repiten, no, las que yo les dije al principio, y leyes que se repitieron allí en Éxodo, se repiten aquí cómo debía ser la vida del pueblo. Eso es el resumen. Ahora, ahí está el versículo clave. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Había una razón. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. ¿Quién es el que santifica? Dios, punto. O sea, yo no me puedo santificar a mí mismo. Dios es el que nos santifica. Y vamos a terminar, creo que nos da tiempo para ya terminar no vamos a poder, vamos a dejarlo en número, vamos a llegar hasta número, porque no podemos llegar a Deuteronomio. Números, por Moisés, censo y historia, el censo del pueblo. Allí hubo grandes conflictos y grandes pecados. Las fronteras de Canaán se establecen allí, acuérdense que ya el Éxodo estaba. Recordar lo que sucede al pueblo cuando se rebela contra Dios. O sea, Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, pero como dice Nahum 1:3, no dará por inocente al culpable. En los capítulos allí, del 1 al 9, está el censo que se hizo al pueblo, desde Sinaí a Canaán, como ellos
avanzaron hacia la tierra prometida. Y vienen los espías, la rebelión del 3 al 19, la rebelión de Coré, aquellos espías que mandaron. Y que Coré se revela y dice: ¿quién es Moisés y quién es Aarón? ¿Por qué no podemos ser nosotros los que mandamos al pueblo? Y entonces viene la historia de Moab, que ahí está Balaam, la historia de Balaam y aquel que quiso maldecir a Israel. Y terminamos con este versículo clave, que es la bendición sacerdotal que Dios le dice, y esto quiero terminar con esto porque es importante, que Dios le dice a Moisés para que le diga a Aarón. Acuérdense que los sacerdotes venían por descendientes de Aarón, ¿verdad? Aunque Moisés también era hermano de Aarón, así que venía por Moisés también. Pero el que estaba ocupado del sacerdocio era la descendencia de Aarón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24 al 26. Muy importante. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. Jehová te bendiga. ¿No han oído esta expresión? Yo te bendigo. Sí. Está mal dicho. Usted no puede bendecir a nadie. El único que puede bendecir es Dios. Y el único que puede maldecir también es Dios. Usted no puede maldecir a nadie. Y está mal decir: yo te bendigo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios, es mejor Dios te bendiga. Sí, yo sé, pero es que eso, si no lo dejan terminar, se van a quedar con lo que dijo al principio. Porque pero lo que voy, porque es que está la expresión, yo te bendigo, y ahí se quedan. Entonces, Dios te bendiga, por eso nosotros decimos, Dios te bendiga. El que puede bendecir es Dios, yo no te puedo bendecir. Ahora, Dios te bendiga así. Pero fíjense cómo Dios le dijo, porque vamos a guiarnos por lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón: Dios te bendiga y te guarde. Aarón, que era el que dio origen a los sacerdotes, no puede decir yo te bendigo, no. Jehová te bendiga. Dios te bendiga, ¿no es lo que decimos nosotros? ¿Se puede decir bendición? Bendiciones, sí, eso lo pongo yo mucho. Bendiciones. Las bendiciones ya están diciendo que es de parte. Sí, bendiciones es de parte de Dios. Es de parte de Dios. Yo pongo mucho bendiciones cuando me escriben ahí en Facebook, yo pongo mucho bendiciones. Pero ellos saben que quiere decir Jehová te bendiga. Así que la bendición viene de Dios, ¿ok? Esta es una oración clave en las casas de los judíos. Sí, como que no. No, y muchas veces la repiten. ¿Por qué? Porque es la bendición sacerdotal y habla de que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, lo que nosotros deseamos, y Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué es lo que deseamos? La bendición y la paz de Dios. Sí, después usted Quería preguntar, de acuerdo con 2 de Timoteo 3:16, que hablamos ahora, que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para revelar. Sí. ¿Qué parte de estos libros históricos son aplicables a la vida cotidiana de las personas? Porque yo tengo entendido, pues, de acuerdo con esto, de que son libros más históricos para... No son históricos, son libros históricos, pero que tienen enseñanzas espirituales. Y por ejemplo, la ley de Dios no ha pasado, porque la ley moral de Dios todavía sigue vigente. Por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esas son leyes dadas al pueblo de Israel, pero ¿han pasado? No. La ley moral de Dios sigue, y también las enseñanzas morales de Dios. Dios te bendice, hay que ser santo porque Dios es santo. O sea, eso se aplica. Todo el Antiguo Testamento se puede aplicar al Nuevo. Sí, pero me refiero a ciertos versículos y ciertas ordenanzas. No, lo único que no puedes aplicar, Eliezer, del Antiguo Testamento son las leyes que tenían que ver con lo que ellos tenían que hacer, porque todavía el Mesías no había cumplido la ley. Esas leyes, por ejemplo, de lavarse las manos, de no comer nada, que fuera inmundo, los animales, por ejemplo, como la avestruz y algunos, el cocodrilo, que eran inmundos. Eso nosotros no, dice que lo que Dios limpió, no. Eso no aplica para nosotros. Pero la ley moral de Dios sí, y las enseñanzas morales y espirituales del Antiguo Testamento son válidas en el Nuevo. A eso digo, porque es que mucha gente saca los textos de fuera del contexto. Exacto, muy bien. No, y acuérdense que cuando eso se escribió, que decía toda la escritura es inspirada por Dios, lo que estaba terminado era el canón del Antiguo Testamento, el Nuevo todavía no estaba. Así que Timoteo se estaba refiriendo únicamente ahí al Antiguo Testamento, aunque ya habían enseñanzas del Nuevo Testamento, pero todavía no se había terminado el canón del Nuevo Testamento. Ana, y después acá, Ana. Cuando dice, refiriéndose al pueblo judío, bendeciré a los que te bendigan. Sí. Entonces, ese tipo de bendición es simplemente bendecir a un judío. No, ahí tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel.
Con el pueblo, porque acuérdense que en el pueblo de Israel siempre hay un remanente que al final va a reconocer al Mesías. Pero tiene que ver con el pueblo, no con un judío independiente. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, a través de la historia, los que han bendecido a Israel como nación, sabemos que ha hecho muchas cosas malas, han sido bendecidos. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Al que te bendiga, yo bendeciré. Pero se refiere al pueblo, a ese remanente. ¿Todos fueron buenos en Israel? No, ahí tenemos la rebelión de Coré y Dios se los tragó a la tierra, o sea, y a Acán que robó, o sea, Dios hacía su juicio, pero se refiere a la bendición sobre el pueblo que él escogió, porque ese pueblo que él escogió al final va a haber un remanente que va a recibir el Mesías. A eso es lo que se refiere, al pueblo de Israel como tal. ¿Qué iba a decir por aquí? ¿Quién? ¿Sí? Yo quiero decir sobre la ley, sobre lo que dijo el Ezequiel. A Cristo le preguntaron, o lo apretaron para que él hablara sobre la ley, y él dijo, yo no vine a quitar la ley. Yo vine a firmar la ley. A cumplir la ley. Y los profetas. Mire, voy a terminar con esto para dar tiempo ahora para el himno. Les voy a decir esto que quizás yo lo he dicho otras veces. Sin cumplir la ley de Dios no entramos al cielo. ¿Qué te parece? Ahora, si me quedo ahí, tú dirás, pastor, entonces todo hay que guardar la ley del Antiguo Testamento. No, es que Cristo cumplió la ley por mí. Y ahora yo, por la fe en Cristo, traspaso ese cumplimiento a favor mío. ¿Pero qué vino Cristo? Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. ¿Saben por qué? Porque no hubo ningún ser humano en toda la historia de Israel y de todas las naciones que cumpliera la ley de Dios. Ni Abraham, ni Moisés, ni Isaac, ni Jacob. Nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley en su totalidad fue Cristo. Ahora, sin la ley de Dios yo no entro al cielo. Pero claro, Cristo la cumplió por mí y ahora yo por la fe en Él traspaso ese cumplimiento a favor mío. Pero hay que cumplir la ley de Dios en ese sentido. ¿Claro? Bien, vamos a ver si podemos repetir, antes de cantar el himno, los primeros 5 libros. Comenzamos por Ezequiel. Vamos todos juntos. Vamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Se atreven a decirlo de atrás para adelante? Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y Génesis. Así está. No, vamos a repetirlo de nuevo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, vamos a continuar después cuando nos vuelva a tocar el estudio con el libro de Deuteronomio, que es la segunda ley repetida al pueblo de Israel. Bien, vamos a terminar con una oración y entonces después cantamos el himno. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú nos revelas tu palabra. Ayúdanos a cada día a conocerla más para poder enseñársela a otro y también para vivir de acuerdo a ella. Gracias por cada hermano aquí presente. Y ayúdanos para que unos a otros nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.